pueden ver las clases grabadas. Perfecto. Recuerden que en el material de apoyo van a encontrar mucha más información, mucho más prompts, muchos videos donde salgo explicando diversos temas, ¿ok? Entonces, bien, voy a apagar el chat para dar inicio. Quiero que la clase de hoy también sea muy práctica y esta clase necesito que tengan mucha atención porque vamos a comenzar a trabajar con algunas inteligencias artificiales generativas. Así que de esta manera vamos a dar una conferencia de aproximadamente 40 minutos y de ahí en adelante arrancamos a hacer prácticas, ¿ok? El tema de hoy es sobre saber útil, saber útil, saber útil y pensamiento superior. Es un tema muy importante para educación. El maestro Falsborg, el maestro Edgar Morán, en 1999, a través de su libro Los 7 saberes necesarios para la educación del futuro, planteó un conjunto de saberes que él consideraba relevantes para la educación que se nos avecinaba y que actualmente necesitamos, que estamos pues obviamente en el primer tercio del siglo XXI, ¿ya? En el primer cuarto más bien del siglo XXI, o terminado el primer cuarto del siglo XXI. Y eh, hablaba de la importancia de un conocimiento pertinente, de un saber útil. Así que nos presentaba una pregunta obligatoria que todo profesor debe hacerse cuando va a planear una clase. Esto que voy a enseñar, ¿por qué es importante? Y no solamente para la sociedad y no solamente para la ciencia o la disciplina, sino sobre todo porque es importante para el individuo que lo va a aprender. Comenzaba el primer día de clase diciéndoles que se pierde hasta entre el 50 y 70% de lo que hemos aprendido en la escuela suele aprenderse, suele olvidarse, y una de las razones por la cual se olvida es porque gran parte del conocimiento que hemos adquirido desde un punto de vista pragmático se ha presentado como un conocimiento inútil. Y no es que las matemáticas sean inútiles, y no es que la biología sea inútil, y no es que la filosofía sea inútil, sino que muchas veces cuando el profesor se centra en transmitir un texto sin deconstruir ese texto, sin lograr comprender por qué ese texto emergió en la sociedad, por qué ese conocimiento es relevante para la sociedad, eh, qué problema vino a resolver y cómo también ese conocimiento resuelve problemas hoy en día. Si ese conocimiento no resuelve problemas hoy en día, entonces es un conocimiento descontextualizado, es un conocimiento descontinuado, es un conocimiento obsoleto. Así que tenemos la obligación de extrapolar el conocimiento. ¿Ya? En una clase, unos estudiantes me preguntaban que yo estaba dando, eran unos chicos de séptimo grado, y estábamos viendo precisamente algo de geometría. Y uno de los estudiantes me preguntaba, profesor, ¿para qué sirve el ángulo de 45 grados? Es decir, bien, más allá de dibujarlo, esto, ¿para qué nos sirve? Así que decidí hacer una actividad fuera del salón y le puse una condición. Les puse la condición de que no podían sentarse y que tenían que estar parados. Y mientras que yo hablaba y conversábamos parados todos, de repente gran parte del grupo comenzó a hacer un ángulo de 45 grados con la pierna. Y yo le preguntaba, ¿y por qué ponen la pierna así? Ay, pues es porque estamos cansados. ¿Y qué ángulo están haciendo con las piernas? Ay, profe, no me he dado cuenta, el ángulo de 45 grados. Ajá. ¿Y qué función tiene el ángulo de 45 grados en este momento? ¿Y qué problema te está resolviendo? Ah, me está generando un punto de equilibrio que me permite de alguna manera descansar la pierna, pero es decir, lograba resolver un problema.
¿Cómo un ángulo de 45 grados aumenta mi nivel de resistencia mientras espero un bus en una parada que no tiene asientos? Y comencé a preguntarles a los chicos que observaran la naturaleza, observaran la realidad, observaran la infraestructura y comenzaran a identificar ángulos de 45 grados. ¿Y por qué ese ángulo de 45 grados estaba allí? Y que investigáramos, indagáramos. ¿De qué manera el ángulo de 45 grados resuelve problemas? Hoy en día contamos con las inteligencias artificiales que nos permiten de alguna manera decirle, mira, yo voy a dar esta clase, pero quiero de alguna manera poder enseñarlo desde el valor pragmático, desde ese valor práctico, desde ese valor cotidiano, ¿sí? Entonces, en una conferencia un profesor de química me decía, pues, a mí me toca dar nomenclatura química y nos guste o no nos guste, eso es con el tablero, ¿sí? Y yo le decía, eh, ponte a pensar que ese conocimiento va a ser útil para aquellos chicos que, que definitivamente se vayan por el sector de la salud, por el sector de la química, bacteriología, microbiología, etcétera. Pero la mayoría de los estudiantes que de pronto no se van a ir por esa área, ese conocimiento va a ser un conocimiento inútil, que a la vuelta de un par de meses, ni siquiera años, ya no va a estar en el sistema cognitivo. Así que terminamos teniendo un espejismo llamado educación. Pero resulta que gran parte de la vida es química. Resulta que el amor es químico. Cuando yo me enamoro, ¿sí? Es una respuesta química de mi sistema nervioso que denota una atracción hacia otra persona. Resulta que si voy a tomar una decisión, gran parte de mi decisión es química, es emocional, ¿sí? Entonces, imagínense, gran parte eh, de lo que hacemos en nuestra vida como adulto exige conocimientos de química. Todos los meses la vida nos hace un examen de química que perdemos. Todos los meses cuando vamos a mercar la comida para nuestros hijos, nuestra esposa, nuestros familiares, eh, estamos pendientes más en el precio que en la etiqueta donde nos muestran los ingredientes químicos, los componentes químicos de los productos. Entonces yo le decía a este profesor, téngalo por seguro, que una clase en el tablero se olvida. Pero si usted viene y le dice a sus estudiantes que traigan el champú que se echan en el cabello, que traigan el pintalabio que se echan, las cremas, el maquillaje, el gel, el perfume, el desodorante, que traigan a clase lo que se echan y comienzan en la clase de química a analizar, a investigar, a indagar, ¿sí? Los componentes químicos de esos productos, cuáles son sus características y qué relación tienen con la salud. Téngalo por seguro que vamos a tener un adulto que cada vez que vaya a comprar se va a acordar que este tipo de gel puede influir en la pérdida del cabello, que los antitranspirantes afectan de manera significativa a la piel, ¿sí? Que la diferencia que existe entre una margarina y una mantequilla desde el punto de vista químico. Pero nosotros no hemos logrado conectarnos con el saber útil. Y le he dedicado la clase precisamente a este tema. Entonces, la investigación se termina convirtiendo en una educación bancaria, ¿sí? En una educación donde yo comienzo a impartir información, a sofocar cognitivamente a mis estudiantes, ¿sí? Con un currículo lleno de información. Comienzo a infotoxicar o a infoxicar a mis estudiantes. Y terminamos literalmente teniendo una educación bulímica, una educación donde el estudiante todo lo que recibe lo devuelve en un examen y en ese vómito de información
de pronto también pierde todas las propiedades y pierde toda esa digestión y terminamos teniendo una educación bulímica, un espejismo llamado educación. Como decía Iván Illis, confundimos promoción con aprendizaje. Ya, el chico me respondió a los exámenes la pregunta, promovido. Confundimos reconocimiento de información con competencia y no necesariamente es así. Y como decía Edgar Morán, necesitamos tener una cabeza bien puesta más que una cabeza repleta. O sea, debo procurar más una cabeza bien puesta. O sea, yo como profesor prefiero llegar al 50% o al 60% de los contenidos, pero llegar de manera bien, que los estudiantes desarrollen habilidades autorregulatorias, porque el estudiante puede a partir de ahí quizás llegar más lejos de lo que yo tengo preparado con él. ¿Sí? Que llegar a un 100% superficial, porque entre el 50 y el 70% de esa información se va a perder. ¿Ya? Hay una parábola en los evangelios que me gusta mucho y me gusta mencionarla en este diplomado porque también, pues, nosotros en una ocasión desarrollamos un diplomado que se llamó teopedagogía. ¿Qué hacíamos con la teopedagogía? Era un análisis muy profundo y hermenéutico que ponían en comparación las prácticas formativas de Jesús en los evangelios, en los discursos narrativos de los evangelios, con las bases del constructivismo moderno. Y era sorprendente lo que podíamos rescatar, ¿sí? De las prácticas formativas de Jesús en un diplomado de teopedagogía. Y al igual que los grandes maestros de la historia, nos encontramos con un Jesús que odiaba las respuestas. Era un maestro que no le gustaba responder preguntas. ¿Sí? Yo antes pensaba que yo era un buen maestro a la medida que le respondía a las inquietudes a mis estudiantes. Pero una vez leí a Piaget y Piaget dice que si yo le respondo algo a alguien, le robo para siempre la oportunidad de aprenderlo por sí mismo. Y me di cuenta que la labor del maestro no es responder, sino es propiciar los escenarios cognitivos para que los estudiantes puedan con autonomía acercarse a la solución, a la respuesta, ¿sí? Y resolver los problemas. De esa manera, vemos que cada vez que a Jesús le confrontaban con una pregunta, él solía responder con otra pregunta, o solía responder con una parábola, con una analogía, ¿sí? Pero muy pocas veces se le ve respondiendo de manera directa o explicando. En una ocasión, eh, unos hombres le llevan a una mujer que fue sorprendida en acto de adulterio y estos hombres le preguntan, Señor, hemos encontrado a esta mujer en un acto de adulterio, según la ley de Moisés tenemos que apedrearla, según sus enseñanzas, ¿qué debemos hacer? Y él quizás podría leer la Torah, interpretarla y hacer un ejercicio hermenéutico, eh, una exégesis del texto, eh, pero no, lo miró y utilizó sus propias estructuras cognitivas. Les dijo, el que sea libre de pecado, tire la primera piedra. Es decir, un buen maestro, como lo planteaba Sócrates, encuentra ese arte de parir ideas a partir de la mayéutica, a partir de las preguntas. Así que las preguntas, usted un buen profesor es un profesor más de preguntas que de respuestas. ¿Sí? Y me encuentro con una parábola, que es la parábola que les quiero presentar en el día de hoy, es la parábola de los talentos.
Y en esa parábola quiero tomar tres grandes enseñanzas que como maestros podemos tener. En la parábola se menciona que había un señor que era muy rico y llamó a tres de sus siervos. Al primero le entregó un talento, refirámonos a él como una moneda de oro. El segundo recibió 2 talentos, 2 monedas de oro. Y el tercero recibió 3 talentos, 3 monedas de oro. El señor se va por un largo tiempo y al regresar llama a cuentas a sus siervos. Llama al primer siervo al que le había entregado una moneda de oro y le dice, dame cuenta de el talento que te di. Y el siervo le dice, Señor, tuve miedo porque sé que eres un hombre áspero, violento, así que tuve mucho miedo. Escondí el talento, lo enterré, así que me entregaste un talento y te devuelvo un talento. El siervo le entregó lo mismo que el Señor le había dado. Dice que el Señor se molestó tanto que lo disciplinó y lo exhortó, lo castigó. El segundo siervo viene y el Señor le pide cuentas y el segundo siervo dice, Señor, usted me entregó 2 monedas de oro, 2 talentos, tome sus 2 monedas de oro y tome 2 más que logré multiplicar con los negocios que hice. Y de la misma forma hizo el tercer siervo. Señor, me entregó 3 monedas, tome sus 3 monedas y 3 más. Y dice que el Señor los recompensó. ¿Qué 3 enseñanzas saco de aquí? Primera enseñanza, el derecho básico de aprendizaje, la unidad básica de aprendizaje. Como maestro, yo debo garantizar entregarle a cada uno de mis estudiantes al menos una unidad básica, un derecho básico de aprendizaje. Por ejemplo, la unidad básica aquí era una moneda de oro. Así que el primer siervo, tenía esa unidad básica. Él no le negó la unidad básica, a pesar que quizás de pronto pensaba que era una persona que quizás no era muy diligente, pero le garantizó, le entregó la unidad básica. ¿Sí? Primer punto, la unidad básica. Segundo punto, trabajar desde la heterogeneidad. Ok, garantizo una unidad básica, pero el maestro, el señor, reconoció que habían 2 de sus siervos que desde sus capacidades podían entregar más. Así que tuvo un modelo flexible, donde le garantizaba a los 3 la unidad básica, pero le permitía dar a cada uno, según sus capacidades. Así que después de la unidad básica, a uno le encimó otro talento y al otro le encimó 2 talentos más, según observaba sus capacidades. Así que yo voy a encontrarme con estudiantes talentosos y tengo que garantizar a todos, sean buenos o malos, una unidad básica de aprendizaje. Y al resto, según su heterogeneidad, poderle darle más allá de lo que pueden de pronto recibir. ¿Sí? Entonces, le entrego a algunos 2, al otro 3, al otro 4, y habrán estudiantes que irán más lejos que otros. Tercera enseñanza, y una de las más importantes de esta parábola, que como maestro no me puedo conformar con que las personas me entreguen lo mismo que yo les entregué. Por ejemplo, si yo les enseño a mis estudiantes un tema para que me devuelvan en un examen lo mismo que yo les enseñé, entonces estoy siendo desde el constructivismo un muy mal profesor. Es decir, el conocimiento debe multiplicarse. Decía Paulo Freire, educar no es transmitir información, sino generar escenarios para
la construcción y reproducción del conocimiento. Es decir, yo entrego un conocimiento base, pero el aula debe devolver a la realidad un conocimiento retroalimentado. ¿Qué hicieron los estudiantes con esa información? ¿Cómo la aplicaron? ¿Cómo la transformaron? ¿Cómo impactaron su realidad cercana? ¿Qué tipo de producto? ¿Un artículo, un ensayo, un blog, una comunidad, un tema? Sí, pero no conformarse, no conformarse con que, porque miren que la mayoría de los profesores hacemos eso. Yo le enseño un tema y si el estudiante me devuelve los mismos temas en un examen, él es un excelente estudiante. Pero el constructivismo no plantea eso, ¿sí? El constructivismo plantea la necesidad de que el conocimiento se reproduzca, se reconstruya, impacte el contexto en el que se presenta. ¿Ok? Vale. Entonces, el saber útil entonces nos plantea lo siguiente, que si yo miro desde el punto de vista epistemológico, lo que voy a enseñar siempre será útil, pero no solamente lo puedo mirar desde la óptica epistemológica, desde el saber disciplinar. Tengo que preguntarme si el saber es útil desde, desde el valor pragmático del conocimiento para la realidad del sujeto. Esto me permitirá pasar de una cabeza repleta de información a una cabeza bien puesta. Esto es un libro que van a encontrar en el material de apoyo, Cabeza bien puesta de Edgar Morin. Y es la diferencia entre aprender y aprender. Mientras que uno se centra en el saber, el otro se centra en el conocimiento. Permítanme, permítanme, le estoy hablando en este momento. Yo tenía un maestro, un pedagogo, que cada vez que yo le preguntaba por algo educativo, me respondía la misma respuesta. Yo le decía, profe, ¿cómo motivo a mis estudiantes? Y él me decía, cuenta una historia. Si yo le decía, profesor, ¿cómo hago para que mis estudiantes participen? Cuéntale una historia. ¿Cómo hago para que mis estudiantes me entiendan? Cuéntale una historia. Siempre que yo le hacía una pregunta, me respondía lo mismo, cuéntale una historia. Y finalmente me decía, y si es personal, mejor. Me costó años entender las sabias palabras que me había dicho este maestro. Ahora quiero poner un claro ejemplo de lo que les mencionaba, utilizando narrativas vivenciales, ¿sí? Voy a utilizar una anécdota personal, ¿sí? Se las voy a contar y a partir de un suceso y un caso personal voy a extrapolar aspectos de esa historia que nos permitan comprender cuándo el conocimiento es útil y cuándo el conocimiento es inútil. ¿Ok? Como un ejemplo de lo que son las narrativas discursivas como mediadoras cognitivas en el aula de clase. Para los que les parece tenso mi tecnicismo, cuando hablamos de mediación cognitiva, hablamos de la manera en cómo yo paso de ser inteligente como profesor a ser inteligible como profesor. Miren, no es suficiente que el profesor sea inteligente. El maestro debe ser inteligible. Permítanme y les repito esto que le estoy mencionando. ¿Sí? No es suficiente con que el maestro sea inteligente. El maestro está completamente obligado a ser inteligible, a ser entendible. De nada me sirve tener un sujeto, mejor dicho, que es una eminencia de conocimiento, ¿sí? Pero que no se le entienda absolutamente nada. Por esa razón, no hay una relación directa entre el saber disciplinar y el saber didáctico y pedagógico. Claro que es importante que el maestro domine el saber disciplinar, pero no necesariamente un buen matemático, por ser buen matemático, sea un buen profesor de matemáticas. ¿Sí? No es no existe una relación directa en que una persona que es buena programadora
sea un buen profesor de programación, ¿sí? Porque no es solamente ser inteligente, sino en ser inteligible. Entonces, voy aquí a contarle precisamente un ejercicio donde voy a intentar hacer mediación cognitiva, voy a intentar buscar recursos que faciliten la comprensión. Entonces, vamos a contar una experiencia real. Durante la pandemia, mi esposa queda embarazada, quedamos embarazadas, era nuestro segundo embarazo y este embarazo, pues obviamente llega, ¿sí? Llega en plena pandemia, incertidumbres, mucho cuidado, plena cuarentena. Y segundo, detectamos que el embarazo era múltiple, que venían dos bebés en camino. Se le suma el hecho que a las 32 semanas casi, eh, por una preeclampsia, tocan desembarazar a mi esposa de urgencia. Teníamos a unos bebés prematuros de 32 semanas y fue todo un proceso, y fue todo un proceso lento y difícil. Pero bien, queriendo darle todo el mejor de los cuidados, mi esposa importó de Estados Unidos una crema recomendada por unas asociaciones americanas de pediatría para cuidarle, obviamente, la piel a los niños. Queríamos darle lo mejor a nuestros hijos. Pero no todos los cuerpos son iguales, así que uno de los bebés comenzó a experimentar una alergia severa a esa crema. Entonces, esa crema, que era una crema antipañalitis, por el contrario, terminó quemándole la colita. Así que terminamos llevándolo al pediatra. Ella va con el bebé que tiene el malestar y yo me quedo pues con mi hija mayor y con el otro bebé en casa. La doctora lo revisa, le dice no se preocupen y le mandó una crema. Le digo, compren fitoestimuline. Cuando compra, ella sale de la pediatra, van a la droguería y compra fitoestimuline. Le aplica la fitoestimuline al niño y 3, 4 aplicaciones, ya el niño estaba perfectamente bien. Santo remedio. Me regalan acá un segundito, porfa. Les decía que la fitoestimuline, si me pregunto si fue útil o inútil, pues fue útil. Le sirvió al bebé de una manera sorprendente. Curiosamente, meses después, este servidor, en un acto imprudente, me terminé quemando la pierna con el mofle de una moto. Me lo descuidé, se puso bien fea la quemadura y terminé yendo a urgencia. El médico que me atiende me dice, no te preocupes, está todo bien, vamos a hacerte una limpieza. Y me mandó una crema. Me dijo, vas a ir a la farmacia y te vas a comprar esta crema. Fitoestimuline. Sí, la misma que la pediatra le había mandado a mi hijo. Vengo, salgo del médico, voy a la farmacia y compro fitoestimuline. Sí, en mi casa había fitoestimuline, pero compro una nueva crema de fitoestimuline. Eh, la pregunta es, para mí, para el bebé, la fitoestimuline que compró, partamos de un hecho, la fitoestimulina es útil, farmacéuticamente hablando, es completamente útil, no tiene discusión. El laboratorio que la creó con unas bases científicas que dan garantía y estudios que dan garantía de que definitivamente la crema funciona. Así que es útil, farmacológicamente hablando, es útil. Para mi hijo fue completamente útil esa fitoestimuline, pero para mí, la fitoestimuline que yo tenía en mi casa me fue inútil. ¿Por qué me fue inútil? ¿Por qué?
porque no tenía un reconocimiento consciente de la información. En mi estructura cognitiva no había claridad de que en mi casa había esa crema. Quizá por descuido, ¿sí? Yo no logré incluir en mis procesos cognitivos el hecho de que esa crema me podía, de pronto, que la tenía en casa. De recordarlo o de identificar, no hubiese salido a la farmacia a comprarme otra fitoestimulina. Entonces, para que el saber sea útil, tenemos que tener un reconocimiento consciente de la información. Así que tenemos que hacer todo lo posible de garantizar que los estudiantes tengan acceso a la información. Por eso la clase de mañana va a ser sobre procesos cognitivos y vamos a hablar sobre mapas cognitivos para la memoria semántica, para facilitarle la comprensión, ¿sí? Y el acceso consciente a la información a los estudiantes. Ahora, pero mi esposa sí sabía y tenía el reconocimiento consciente de que en mi casa había fitoestimulina. Quiere decir que el reconocimiento consciente de la información no es suficiente. Mi esposa, que sabía que teníamos fitoestimulina en la casa, no tenía la capacidad de extrapolar, ¿sí?, la utilidad de esa medicina. Es decir, ella asociaba que la fitoestimulina servía para la pañalitis, pero en ningún momento la manera en cómo ella recibió el medicamento le permitió asociar o relacionar el medicamento con otras necesidades. De esta manera, fue inútil para mí porque yo tenía reconocimiento consciente de la información. Fue inútil para mí porque quien tenía reconocimiento consciente de la información, que era mi esposa, no tenía la capacidad de extrapolar ese conocimiento a nuevos contextos útiles. Y tampoco teníamos experiencias previas que nos avalaran esa extrapolación. ¿Sí? Entonces, para que un conocimiento sea útil, tenemos que tener estos tres elementos. Reconocimiento consciente de la información, ¿sí? Yo tengo una amiga que se accidentó en su carro, pérdida total, gracias a Dios, no hubo pérdidas humanas, intentando esquivar un hueco, ¿sí? Y venía como a 70 kilómetros por hora, intentó esquivar un hueco y terminó saliéndose de la carretera. Lo curioso es que esta compañera, esta amiga, es ingeniera y en el pénsul biofísica hasta decir no más. Curiosamente, ese conocimiento de física fue inútil mientras conducía. Es decir, reconocer, tener la capacidad de poder reconocer que un objeto en movimiento que viene a una velocidad determinada, ¿sí? No puede tener de pronto resistencia brusca y. Hay un conjunto de información que desde la física le hubiese sido útil a ella para tomar una decisión sabia en ese momento y no esquivar el hueco, sino más bien de pronto asumir el impacto que podía recibir en las llantas. ¿Ya? Entonces, el conocimiento es útil cuando tenemos reconocimiento consciente, cuando extrapolamos ese conocimiento a nuevos contextos útiles y tenemos articulación con experiencias previas. ¿Ok? Hasta ahí vamos. Seguimos, ¿sí? Tener reconocimiento consciente de la información habla de las estructuras cognitivas y asociar el conocimiento a experiencias previas y poderlo extrapolar a nuevos contextos útiles se conoce como estructuras metacognitivas. Entonces tenemos que el saber útil nos demanda como maestro. Entonces no sé si logré mi objetivo a partir de una narrativa que pareciera estar ajena al tema, pero que desde el caso de la vida real nos muestra elementos que quizás nos puede facilitar comprender el tema. Voy a activar el chat para que ustedes me digan si este servidor se hizo comprender, ¿ok? ¿Se entendió? No sé si tienen preguntas. ¿Se comprendió lo que acabamos de decir? ¿Sí? Bueno, qué pena. Dame un segundito.
Vale, dice. Sí, excelente. Katie, la metacognición tiene que ver sobre los niveles de conciencia que tenemos nosotros sobre el aprendizaje. Por ejemplo, si yo tengo un conocimiento y ese conocimiento lo puedo utilizar en diferentes contextos útiles, entonces, de alguna manera, reutilizo el conocimiento, ¿sí? Y logro desarrollar ese conocimiento en otras esferas, ¿sí? Entonces, la metacondición es la capacidad de autorregulación del sujeto con respecto al aprendizaje. Los niveles de conciencia de cómo aprende, los niveles de conciencia que tiene con respecto al conocimiento, la capacidad de reflexionar el conocimiento con respecto a las experiencias previas. Permítame, te pongo un ejemplo. Una persona metacognitiva, 12 del día, sale del trabajo, tiene que recoger a sus hijos al colegio, llegar a su casa, almorzar, intentar descansar 5 minuticos, regresar al trabajo a las 2 de la tarde. Esta persona, si es metacognitiva, cada vez que se monta en el carro, antes de arrancar el carro, comienza a pensar, hoy qué día es, son las 12, estoy en un carro, estoy ubicado en tal parte, qué ruta debo de coger. Hace una evaluación en su cabeza de manera previa. Sí, hace un ejercicio previo, diseña una estrategia, ejecuta la estrategia y después la evalúa. Y eso genera, obviamente, como un bucle repetitivo donde el conocimiento está en constante movimiento. Dale aquí un segundito. Mil disculpas, pero lastimosamente no dejo de ser humano y lastimosamente eh, me toca atender, me entran unas alergias, eh, entonces no, te pido mil excusas, pero definitivamente también se me sale un poquito de las manos. Ya pedí una bebida caliente que me colabore con el tema, ¿vale? Dice, perfecto, vale, perfecto. Vamos a ver. Dice Mateo, la estructura cognitiva sería el ejercicio mental. Cuando hablamos de estructuras cognitivas, estamos hablando de la manera en cómo llega la información a nuestro cerebro. Y las estructuras metacognitivas hablan más bien de cómo nosotros eh, comenzamos a autorregularnos en ese conocimiento, cómo comenzamos a crecer, cómo comenzamos a mejorar, a perfeccionar ese conocimiento. Es eso lo que se explica, ¿vale? Vale. Entonces vamos a ver, voy aquí a apagar el chat y vamos a continuar, ¿vale? Entonces vamos a continuar, para eso hacemos una práctica y también, eh, vale. Entonces vamos aquí, para ver si hacemos la práctica. Entonces vamos a partir. Hablemos de pensamiento superior para hacer pues un ejercicio práctico de entrada. Yo les había anticipado que íbamos a trabajar 50 minutos aproximadamente y vamos a arrancar. Cuando hablamos en educación, cuando hablamos en educación sobre pensamiento superior, eh, tenemos que comprender las taxonomías. De hecho, las universidades en Latinoamérica se conocen como instituciones educativas superiores o educación superior. Y, y desde esta perspectiva, tenemos que comprender primero las taxonomías. Como profesores debemos comprender que existen las taxonomías. La palabra taxonomía viene como de clasificación. Cuando siempre hablamos de una taxonomía, estamos hablando de cómo se clasifica algo. Entonces, las taxonomías responden a cómo clasificamos un algo. En biología, eh, una taxonomía puede ser cómo se clasifica una especie animal, por ejemplo. En educación, las taxonomías responden a cómo se clasifica el aprendizaje. Y para poder entender qué es pensamiento superior, tenemos que explorar
una de las taxonomías más populares en educación, ¿sí? Ahora hago mi metatexto. Esto se lo voy a explicar utilizando una infografía en forma de iceberg, ¿sí? Cuando nosotros utilizamos un iceberg para explicar un tema, es porque estamos planteando el hecho de que el iceberg se divide en dos, en la superficie y en la profundidad. Resulta que nosotros planteamos un iceberg para indicar que muchas veces lo que conocemos de algo es simplemente la superficie y que muchas veces ignoramos de ese algo una profundidad que curiosamente constituye gran parte de ese algo. Quiere decir que terminamos desconociendo ese algo. Así que utilizando esta metáfora de iceberg como recurso infográfico para facilitar la comprensión cognitiva de lo que voy a decir, vamos en este momento a presentar las tres taxonomías más populares en educación. Hoy vamos a hablar solamente de la taxonomía de Bloom. Más adelante hablaremos de la taxonomía solo en otra clase. Entonces, Bloom clasificó el aprendizaje en 6 niveles de aprendizaje y en 3 tipos de pensamiento. 6 tipos de aprendizaje y 3 tipos de pensamiento. Entonces, para Bloom, ¿sí? El primer nivel en la educación es el nivel de la memoria, el nivel de recordar, ¿sí? Que el estudiante recuerde, que el estudiante tenga acceso a la información, que tenga reconocimiento consciente a la información. Recordar. Y segundo, que pueda comprender ese algo. Así que como profesor, yo debo facilitar a los estudiantes la capacidad de recordación del tema y para esto voy a utilizar estrategias cognitivas, mapas mentales, mentefactos, líneas de tiempo, narrativas discursivas, parábolas, metáforas, infografías, buscando estrategias que me permitan que el estudiante se apropie de este conocimiento. Curiosamente, Bloom clasifica estos dos niveles como pensamiento inferior. ¿Dónde está la crítica? Y es que la mayoría de los profesores, cuando tenemos a un estudiante que recuerda y comprende, muy fácilmente podemos evaluar a los estudiantes con una nota, excelente, como si fuera este estudiante es súper bueno, este estudiante entiende todo lo que uno le dice, todos los exámenes los gana, recuerda todo. Pero muchas veces podríamos estar premiando a un estudiante que solamente aquí ha llegado a su pensamiento inferior, ¿sí? Y a pesar de que somos profesores universitarios, terminamos educando simplemente en el pensamiento inferior y no en el pensamiento superior. Entonces, veamos. Entonces, para Bloom, el primer nivel de aprendizaje es la memoria, el segundo nivel de aprendizaje es la comprensión y el tercer nivel de aprendizaje es la aplicación. Entonces, para Bloom, el conocimiento siempre debe ser práctico. ¿Sí? Eh, eh, Benjamin Franklin decía, dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo, déjame hacer y lo aprendo. ¿Sí? ¿Ya? Eh, lo decía Vygotsky, el conocimiento que no venga de la experiencia no es realmente un saber. ¿Sí? Si le enseñas a alguien algo, le robas para siempre su oportunidad de aprenderlo por sí mismo. Piaget. Montessori. Cualquier ayuda innecesaria es un obstáculo para el aprendizaje. Entonces, ahí vemos claramente. Tercero, aplicación. Y cuarto, análisis. Quiere decir que el pensamiento medio es cuando el estudiante recuerda, comprende, aplica y analiza. En ningún momento deslegitimamos la memoria y la comprensión. Son importantes. De hecho, son los primeros escalones
Y el pensamiento superior para Bloom vendría siendo el pensamiento crítico y el pensamiento creativo. Entonces, cuando soy un profesor de educación superior, cuando llevo a mis estudiantes desde mi práctica educativa a recordar, comprender, aplicar, analizar, criticar y crear. Son los 6 niveles del aprendizaje según la taxonomía de Bloom. ¿Sí? Según la taxonomía de Bloom. Ahora, Bloom se presenta como un andamiaje, ¿sí? Y aquí vemos un conjunto de verbos, estos no son todos, habrán miles de verbos más que aquí no están metidos, pero aquí vienen los verbos. Entonces, para recordar, entonces yo defino que el estudiante debe definir, repetir, identificar, encontrar, identificar, ¿sí? Comprende, el estudiante explica, defiende, resume, predice, mapea, interpreta. Aplica, el estudiante usa, demuestra, practica, construye, planea, ejecuta, etcétera, etcétera. Analizar, el estudiante diferencia, compara, contrasta, diagrama. Evaluar, el estudiante concluye, propone, formula, demuestra, ¿sí? Crear, el estudiante construye, diseña, publica. Entonces, aquí hay algo que yo le llamo autosaboteo docente. Entonces, aquí es donde viene el mismo profesor y se autosabotea a sí mismo. Por ejemplo, me toca dar la clase de auditoría de sistemas y resulta que en la clase de auditoría de sistemas, yo en la planeación defino que el objetivo general de aprendizaje, que el objetivo del módulo, ¿sí? Es que el estudiante comprenda, que el estudiante comprenda y entienda los conceptos, términos, políticas, lineamientos asociados a la auditoría de sistemas. Entonces yo me autosaboteo. ¿Por qué me autosaboteo? Porque si yo pongo como objetivo general el que el estudiante comprenda, resulta que los objetivos específicos no pueden ser de una jerarquía mayor al objetivo general. Entonces mis objetivos específicos deberían ser que el estudiante identifica cuáles son las normas, los roles, ¿sí? Que el estudiante por ejemplo, mapea la estructura de una auditoría de sistema, ¿sí? Que el estudiante secuencia o hace diagramas de secuencia de una auditoría de sistema y que finalmente comprende, por ejemplo. Entonces, yo termino, lastimosamente, eh, autosaboteando desde el pensamiento inferior mi clase. Pero, ¿qué pasa si yo, cuando defino mi objetivo, me voy a un objetivo de pensamiento superior? Por ejemplo, el estudiante debe auditar o desarrollar un ejercicio de auditoría de una pequeña o mediana empresa, de una, pues, de un área de una pequeña o mediana empresa en el ámbito del sistema. Entonces yo sé que el objetivo específico número uno es que el estudiante debe identificar los conceptos, roles, normatividades. Sí, que el estudiante, segundo objetivo, que el estudiante comprenda esos roles o mapee. Tercero, que él aplique, ¿sí? En este caso puede ser, no, que planee, por ejemplo, que planee la auditoría, ¿sí? Cinco, puede presentar, vamos a ver acá, diferenciar, practicar, operar, puede diagramar todo el proceso de auditoría, ¿sí? Y finalmente termina siendo una auditoría como pensamiento superior. Entonces, toda la ruta de andamiaje de la planeación me lleva hacia el pensamiento superior. ¿Vale? Vamos a hacer la práctica. Me comenta si se entendió lo del pensamiento superior, porfa. ¿Se comprendió lo del pensamiento superior? Vale, tengo aquí a William, mi amigo, ¿cómo estás? William, ¿ese logo lo hiciste ayer o ya lo tenías? Porque si lo hiciste ayer, oye, qué gustazo que lo estés utilizando. Gracias. Buenas noches, profesor. No, ese logo ya lo tengo hace Va, hace ratico. increíblemente casi 4 años. El tiempo corre muy Ah, rápido. claro, Profe, tengo excelente. una pregunta, lo que acaba de decir sobre, con el ejemplo de auditoría de sistemas. Ujú.
para no perderme. Entonces, la idea sería que los muchachos, los estudiantes, las personas identificaran qué riesgos hay para después desarrollar algo que evite esos riesgos. Pues, esto fue caso real, ¿sí? Eh, yo por muchos años di auditoría de sistema y tal cual lo que les dije me pasó. Yo duré casi 5 años dando auditoría de sistema en la universidad, en el programa de ingeniería de sistemas. Y recuerdo que el primer año mi planeación era así, comprender la auditoría y todo era teoría. Y de hecho ellos para ganar el módulo tenían que hacer un examen donde yo les evaluaba el dominio conceptual de auditoría. Y yo me sentía pues que definitivamente era un buen profesor ya haciendo eso. Pero pues la literatura lo confronta a uno, comencé a leer, comencé a reflexionar sobre educación y me di cuenta que estaba fallando. Entonces transformé el curso. Entonces, como comencé a trabajar el aprendizaje basado en problemas, entonces todo lo giraba alrededor de eso. Entonces, ¿cómo planeaba la clase? El módulo, no la clase. El módulo era, primer día de clase, pues después de conectar emocionalmente con ellos, hablar con ellos, reconocerlos, de manera, los ponía en grupos, en equipos, definía roles para los equipos y les decía, pues en equipos de 3 o 4 personas máximo, tenían que ubicar una microempresa o un negocio, y quienes no tuvieran lo podían hacer dentro de la universidad, cogiendo una de las áreas de la universidad, y tenían que, uno, analizar esa realidad, ¿sí? A través de listas de chequeo y poder identificar precisamente algunos hallazgos, hacer una auditoría más profunda, presentar la propuesta de la auditoría, hacer ya todo ese ejercicio y finalmente terminan que hacer una propuesta. Así que el módulo giraba alrededor de que ellos observaran la realidad, la problematizaran, presentaran un plan de auditoría, ejecutaran el plan de auditoría y finalmente eh, entregaran una lista de hallazgos, pero también con una lista de recomendaciones técnicas para ese ejercicio. Y pues bien, ahí lo terminaba evaluando. Y se evaluaba obviamente ponencia, exposición, dominio, criticidad sobre el proceso, rigor, defensa sobre la auditoría y comencé a darme cuenta que era una forma muy diferente de enseñar donde las clases giraban alrededor de las experiencias de ellos y ahí traíamos el conocimiento, traíamos las definiciones, traíamos los conceptos, traíamos las normatividades, ellos terminaban adaptando las normas porque habían unos contextos que eran muy informales y un estudiante me decía, profesor, definitivamente hay que crear como cierta normatividad, o sea, ciertas adaptaciones de la auditoría para contextos que quizás de pronto por sus propias características les permitan mejorar, pero que no lleguen obviamente a las normas rígidas de la auditoría. Y esas conclusiones me parecían más que aceptables, me parecían pertinentes y hablaban de la criticidad del estudiante, que ya el estudiante estaba reconsiderando nuevas realidades de auditoría de sistema. Entonces, a eso me refiero, William, a tener la capacidad de poder crear un andamiaje que nos permita partir del pensamiento inferior hasta llegar hasta el pensamiento superior. Pero vamos a hacer la práctica. En la práctica creo que se logra resolver gran parte de esto que estamos conversando. No sé si respondí tu pregunta honestamente, pero bien. Bien, para esto voy a hablar un poquito de los prompts. ¿Qué es un prompt de ahora en adelante? Cada vez que hablemos de prompt, vamos a estar refiriéndonos a lo que nosotros le escribimos a la inteligencia artificial, nuestra instrucción desde el lenguaje humano a una inteligencia artificial. Esto se conoce como prompts. ¿Sí? El prompt es la instrucción que yo le doy a la inteligencia artificial. ¿Ok? Y un prompt se caracteriza por tener estos elementos. Debería tener perspectiva, contexto e instrucción. Perspectiva, contexto e instrucción. Ayer veíamos algo más o menos de esto. La perspectiva puede tener las características epistemológicas del conocimiento, eh, la perspectiva teórica y metodológica, el contexto tiene que ser lo más descriptivo y lo más amplio posible, y la instrucción tiene que ser la más clara, concisa y coherente. ¿Sí? La más clara, concisa y coherente.
Entonces, por poner un ejemplo, ¿sí? Aquí le digo, actúa como experto en educación online, en diseño de cursos, en coaching ontológico, en coaching educativo. Le doy una perspectiva. Ya esto lo adaptan según su área del saber. Ustedes tienen que adaptarlo según su área del saber. Eh, Contexto. Soy docente y coaching, deseo emprender en el desarrollo de contenidos digitales y ventas de cursos y asesorías virtuales, deseo crear un portafolio de cursos, considerando que soy tal, tal, tal. Instrucción. Podría presentarme un conjunto de opciones de cursos, seminarios y talleres que yo pueda integrar a mi portafolio de servicios, analizar las tendencias del mercado, etcétera. ¿Ya? Ahí vamos. ¿Ok? Aquí vamos. Entonces, considerando esto, vamos a hacer el siguiente taller. Yo aquí hice un prompt más sofisticado para que ustedes lo puedan, pero miren, les vamos a tomar unos 12 minutos de práctica. No es para que copien y peguen, sino para que ustedes puedan adaptar a los temas de ustedes. Entonces, este primer prompt lo pueden utilizar con cualquier inteligencia artificial. Yo les voy a pasarle un número de inteligencias artificiales. ¿Sí? Vamos a pasarle, voy a pasarle un listado de inteligencia artificial. Pueden utilizar la que ustedes quieran. Yo voy a utilizar ChatGPT, pero ustedes pueden utilizar cualquier otra sin ningún tipo de problema. ¿Va? Vamos aquí a poner aquí. Ok, ahí está. IA generativa de texto. ¿Sí? Ok, ahí les mandé un listado de inteligencias artificiales generativas de texto. En estas inteligencias generativas de texto, ahora les voy a explicar cómo utilizarlas. Vamos a pegar nuestro prompt modificado, obviamente, a nuestras necesidades. Yo aquí le estoy diciendo, perspectiva, actúa como experto en educación. Esto se lo pueden dejar si quieren abordar una postura constructivista, cualitativa, humanista, humanizadora, formativa. Pero alguien de pronto no, asume, eres experto en una educación técnica, tecnológica, dependiendo de lo que usted va a enseñar. Reflexiva, constructivista, en la cual el estudiante no sea un simple repositorio de información, que fue lo que yo le enseñé hoy, sino que es un actor activo y protagonista de su propio aprendizaje, en donde educar no es transmitir información, sino generar escenarios para la producción, construcción y apropiación del conocimiento. Le estoy diciendo cómo quiero que observe la educación. Yo le estoy definiendo qué es para mí educar, para que él me ayude desde esa perspectiva. Desde lo metodológico, en este caso, propongo eres experto en constructivismo cognitivo, vamos a quitarle sociocrítico, en constructivismo cognitivo, aprendizaje basado en problemas y proyectos, técnicas activas de aprendizaje. Y aquí pueden poner autores de ustedes. Vamos a poner un ejemplo. Imaginémonos que soy contador. Entonces, eres experto en constructivismo, esto lo pueden dejar, pero acá eres experto en en contaduría pública, en normas internacionales, y ahí le pongo en qué quiero que sea experto. Veamos, contexto. Yo le puse, soy docente experto en pedagogía didáctica, y usted va a decir, hombre, soy docente, soy contador público, soy abogado, soy enfermero. Ustedes van a decir quién son. Van a decir, estoy creando un curso o un módulo o un seminario, lo adaptan a sus necesidades. Aquí puse el nombre, Constructivismo, Pedagogía y Pensamiento Superior, con énfasis en el uso de nuevas tecnologías para el aprendizaje y la enseñanza. Le digo, el diplomado está pensado para estudiantes, docentes y profesionales que deseen entrar y profundizar sus competencias pedagógicas para la docencia. Aquí explico para quién va dirigido mi diplomado. Todo esto lo pueden modificar según sus cursos. Pongan el número de horas que ustedes consideran que va a ser el curso. En este caso, como un diplomado, puse 120 horas. Digo, todo esto lo pueden modificar. Yo digo que el 60% es de docencia directa, mientras que el 40% es de trabajo independiente.
Le estoy diciendo que el diplomado está compuesto por 2 unidades temáticas para 12 encuentros de 3 horas cada uno. El sistema de evaluación es de 1 a 5. Aquí pongo como la rúbrica, como el sistema de evaluación y la escala de evaluación. Y ahora le voy a pedirle la instrucción. ¿Sí? Instrucción. Considerando lo anterior, construye una matriz de competencias generales en la cual se evidencian las categorías principales del estudio del diplomado. Extraer del nombre, le dije. La primera matriz debe tener competencia general, y aquí les digo, esta debe estar redactada con un verbo de nivel superior según la taxonomía de Bloom, y debe incorporar implícitamente las competencias cognitivas, que tiene que ver con el saber, procedimentales, que tiene que ver con el hacer, y las actitudinales, que tienen que ver con el ser. Aquí le estoy pidiendo que debe tener la matriz, ¿ya? Vamos a probar nuestro prompt. Vamos a probar este prompt. Yo voy a utilizar ChatGPT. Ustedes pueden utilizar cualquiera de las que están acá. Vamos a utilizar ChatGPT. ¿Ok? Y voy a pegar mi prompt. Después de que lo modifiqué, lo edité, lo voy a pegar. Y lo ejecuto. ¿Sí? Vamos a hacer aquí en piensa rápido, porque si no me demoro más. Y me está generando. Entonces, mire, me está generando. Competencia general. Pero estas competencias generales, aquí me va a tocar modificar esto porque debe ser una sola competencia general. No, vamos a editar aquí. Voy a editar el prompt porque me respondió algo que no quería. Pues, la primera matriz, competencia. Aquí, mire que el error está aquí. Dice competencias. Y dice una competencia. Una competencia general. Ahí está el error. Miren cómo una palabrita puede afectar todo el prompt. Vamos a ver. Entonces ahora mismo está creando una sola competencia. Miren la competencia general de mi curso. Diseñar propuestas pedagógicas constructivistas que integren pensamiento superior y el uso permanente de nuevas tecnologías en el escenario educativo. Vale. ¿Cuál es la evidencia de aprendizaje? El estudiante demuestra capacidad de articular teorías de constructivismo, pedagogía. Producto final, proyecto integrador. Ya le estoy pidiendo de entrada cuál va a ser ese producto principal de evaluación de mi curso. ¿Sí? Diseño de una secuencia didáctica constructivista mediada por TIC que articule pensamiento. Vale. Entonces aquí me genera el andamiaje, mire, competencias específicas. Comenzamos con el nivel de recordar y comprender. Identificar y explicar los principios básicos del constructivismo, la teoría, este es pensamiento inferior, pero es el primer paso, tengo que hacerlo. Segundo paso, segundo objetivo, aplicar, implementar teorías activas de aprendizaje. Cuarto, analizar, examinar críticamente el papel de la tecnología en la mediación. Quinto, evaluar, valorar el impacto de la estrategia pedagógica construida en el desarrollo del pensamiento superior. Y quinto, diseñar una propuesta pedagógica. Y miren cómo con este prompt yo tengo desde el pensamiento superior. ¿Por qué yo no utilizo tanto teaching? Porque quizás teaching no maneja este tipo de niveles. De pronto se acerca y nos facilita mucho. Y no los voy a desmotivar con teaching. Si les sigue sirviendo, siguen trabajando. Pero dado que estamos hablando de pensamiento superior y de la taxonomía de Bloom, qué interesante que podamos tener precisamente eh, un conocimiento base que nos permite utilizar la inteligencia artificial. Aquí me generó esta matriz. Entonces vamos a hacer este primer prompt. Vamos a hacer este primer prompt. Se los voy a mandar. Vamos a mandárselo aquí. Se los voy a mandar por aquí, por el grupo, por el chat. Y vámonos a práctica. Recuerden que pueden utilizar cualquier inteligencia artificial. Ay, profe, no pude hacer porque ChatGPT no me abre. Ahí tienen 9 más. Pueden hacerlo con Perplexity, con Géminis. Recuerden que deben iniciar sesión en cualquiera de las que ustedes utilicen, ¿ok? Me comentan si se entendió y nos vamos a nuestra primera práctica del día de hoy, ¿ok?
Si se comprendió lo que vamos a hacer. Vale, perfecto. Vale, muy perfecto. Vale. Me comenta quiénes pudieron hacer la actividad. Por aquí veo que Roger le mandaron la matriz. Esta, por el color, esta vendría siendo como, no sé si es Géminis, creo. Dice Henry que lo hizo con varios, sí, muy bien, con Géminis. Ok, perfecto. ¿Y cómo les fue? O sea, ¿cómo juzgan la matriz? Dice que está chévere, perfecto. Dice Henry que con Dixit no le gustó cómo le salió. Vale, Melissa dice que es súper. Ok, perfecto. Vale. Ustedes van a ir de pronto guardando esos prompts como secuencia para que puedan, obviamente, ir trabajando y construyendo algo. Vale. El objetivo tampoco es que se vuelvan cazadores de prompts, sino que más o menos tomen ese prompt como un ejemplo para analizar y desde allí poder más o menos enriquecer la manera en cómo ustedes pueden seguir construyendo sus prompts de ahora en adelante. Vale. Ese fue el primer prompt, ¿sí? Ese fue el primer prompt, que fue este prompt fue el primer prompt, este fue el primer prompt. Vamos a ver, vamos a hacer nuestro segundo prompt. Ya hecho este prompt inicial, donde le dábamos información básica de lo que queríamos, podemos ya solicitarle que nos construya una matriz de contenidos temáticos. De contenidos temáticos. Por ejemplo, considerando la matriz de competencia anterior, o sea, siempre perspectiva, mire, siempre perspectiva. Considerando la matriz de competencia anterior, es decir, la respuesta del plan anterior, y la competencia general, y considerando los temas centrales del diplomado, construye una matriz con los módulos, las unidades temáticas de los módulos, las subunidades temáticas, los objetivos de aprendizaje y las evidencias de aprendizaje. Procura que las unidades temáticas respondan al andamiaje propuesto en las competencias específicas según la taxonomía de Bloom. Entonces voy a copiar aquí este prononcito y lo voy a adaptar y lo voy a desarrollar. Aspectos importantes que quiero que tengan en cuenta, porfa. Aspectos importantes. Uno, van a trabajar sobre el mismo chat. No pueden cambiar de chat. No le pueden decirle nuevo chat. Tienen que trabajar sobre el mismo chat donde ya hicieron el primer prompt. Porque es un chat, es una conversación. Y él va a tener en cuenta lo conversado. Si yo pongo este segundo prompt en un chat nuevo, no me va a servir o no va a tener la misma eficiencia si lo pongo en la conversación con la que ya venimos trabajando. Para que sean organizados, pueden renombrar el chat. Por ejemplo, en la parte izquierda, aquí aparecen los chats. Este es el último chat que estoy utilizando. Voy a darle clic derecho aquí, le voy a decirle cambiar nombre y le voy a ponerle aquí, por ejemplo, from docencia. Docencia eh, eh, IA. Ya yo sé que este PROM ya va a ser fácil para mí conseguirlo porque se llama PROM docencia IA. ¿Sí? Tiene que ser en el mismo chat, ¿ok? Vale, tengo a Antonio Montaña que tiene la manito levantada. Antonio, ¿cómo estás? Cuéntanos qué pregunta tienes. Buenas noches, profe, de ¿Cómo estamos? Bien. Venezuela. Excelente. Muy bien. Bueno, profe, sumamente conforme en esta primera práctica la hice con la aplicación Gemini Ujú. y de verdad que estoy sumamente satisfecho con la matriz que me arrojó y toda Perfecto. la, la fundamentación pues que me ha dado. Yo me desempeño como profesor en una universidad, a su vez por medio de un instituto acá en la localidad que tiene convenio con esa universidad en el área de locución, es decir, locución a nivel de curso. Pero yo Ujú. soy un docente que estoy empeñado en impartir la enseñanza en realidad de manera profunda, como dice el tema de esta noche, ¿verdad?
Y yo introduje el tema al PRON, yo lo cambié por mi tema y le puse el conocimiento profundo en el ejercicio de la locución para informar, educar y entretener de manera útil a la audiencia. Usted sabe que esas son las tres premisas de la locución a nivel universal: informar, educar y entretener. Y bueno, mira, muy agradado, profe, con todo el contenido que me ha arrojado en las dos matrices y con toda la fundamentación. Gracias, profe. Ay, no, no, Antonio, de eso se trata y muchas gracias por compartir tu experiencia, ¿sí? Y es una oportunidad también de motivar. Yo sé que de pronto las circunstancias pueden ser muy diversas. En lo que usted dependa, porque hay cosas que de pronto no dependen de ustedes, en lo que ustedes dependen, traten de estar lo más conectados posible para que puedan hacer la práctica. Esa práctica hace la diferencia. John Jairo y continuamos, ¿ok? Hola, John Jairo. Hola, Ever, ¿cómo estás? ¿Cómo has pasado? ¿Qué más? Tengo Bien, una gracias, amigo. consulta, qué bueno. ¿Por qué la competencia la redacta como, con un verbo en infinitivo, como si fuera un objetivo o como si se estuviese dando la actividad a realizar, y no con el verbo en indicativo en tercera persona como debe ser? Por ejemplo, Bien, no evaluar, sino evalúa, no diseñar, sino diseña, porque se supone que la competencia es lo que se espera que el estudiante desarrolle al realizar esa actividad. Entonces, el verbo pues debe ir en esa forma. Diseña, bien, redacta, construye, evalúa, ensambla, etcétera. claro, claro. Mira, dado el marco internacional en el que a veces nos desenvolvemos, ha sido de alguna manera frecuente las modificaciones que pues hemos hecho a los diferentes tipos de prompts. Sí. Eh, si bien es cierto, tú eres colombiano, ¿verdad, John? Hola, John. Porque, por ejemplo, Sí, sí, ¿por sí, qué te yo lo sé. digo? ¿Por qué te digo que eres colombiano? Porque en Colombia es común manejar las competencias de la configuración del verbo de esa forma. Y yo estoy también acostumbrado, si tú me preguntas, yo estoy de acuerdo contigo. Sin embargo, aquí no hemos encontrado en escenarios en donde quizás de pronto se formulan las competencias de otra forma. Entonces, aquí lo que intento preservar más que todo bien son los componentes que integran ese aspecto. De tal forma que eh, quienes trabajen por potencialidades humanas adapten el PRON a potencialidades humanas, quienes trabajen por objetivos de aprendizaje adapten el PRON por objetivos de aprendizaje, quienes estén trabajando por competencia, pues la puedan adaptar a competencia. En el caso, mi estimado John, que de pronto estás asumiendo esa redacción de esa forma, que se ha dicho de paso y te confirmo como colombiano, acá en donde me desenvuelvo, estoy de acuerdo contigo con respecto a la configuración del verbo, lo adaptas, adáptalos completamente. Pero, ¿qué nos hemos encontrado en estos diplomados? Pues que siempre hay diferentes perspectivas. Por eso es que no intento crear una planeación. Algunos trabajan con sílabos, otros trabajan con cartas discursivas, otros trabajan con otro tipo de planeaciones. Entonces, ahí vamos. Pero bien, adapta, pues, en la parte del PRON, donde yo le pido un verbo en infinitivo, solicitarle, pues, obviamente, que te transforme el verbo según las características que te están pidiendo. Igualmente, el enfoque pedagógico. Si en tu universidad hay un enfoque pedagógico diferente, pues también modifica y adapta según consideres. Vamos a continuar y ahí vamos conversando mientras vamos practicando. ¿Sí? Vamos a ver. Qué pena. Vamos a ver acá. Voy a pegar mi segundo prompt y se lo voy a compartir. Este prompt es un poquito más pequeño porque se alimenta del prompt anterior. ¿Ya? Por ejemplo, miren que en este prompt en ninguna parte le he pedido 12 módulos. En ninguna parte en este prompt le he pedido 12 módulos. Pero como en el primer prompt hablé de 12 módulos, de 12 unidades temáticas más bien, de 12 unidades temáticas, aquí me debe aparecer 12 unidades temáticas. ¿Sí?
El módulo 1 me presenta 2 unidades temáticas, así que me debe presentar 6 módulos. Módulo 2, módulo 3, módulo 4, módulo 5, me generó 5 módulos, me generó 10 unidades temáticas. ¿Ven? Yo le había pedido 2 unidades temáticas, ahí de pronto me falló un poco la IA. Yo le dije, el diplomado está compuesto por 2 unidades temáticas. Pero bien, analizamos bien aquí qué nos entregó. Este es como los contenidos temáticos. Este módulo 1, fundamento del constructivismo y la pedagogía. ¿Sí? Que según el nivel de Bloom va a buscar recordar y comprender. Entonces los primeros temas van a intentar satisfacer este punto. Entonces subunidades, principios de constructivismo, pedagogía, los objetivos de aprendizaje, ¿sí? Y evidencia de aprendizaje. Veamos aquí, segundo, estrategias constructivistas del aprendizaje activo, va por aplicar, entonces ya aquí me plantea 3 temas: técnicas activas de aprendizaje, andragogía y educación de adultos. Módulo 3, pensamiento crítico y taxonomía de Bloom, es analizar y evaluar. Y finalmente, los módulos de crear, ¿sí? Que los divide pues en estos módulos. Revisamos, si nos gusta, aprobamos, ¿ya? Aprobamos. Entonces vamos a hacer esta segunda práctica, pero voy aquí a, literalmente, a llevarme estos 2 prompts, porque vamos a hacer 2 prompts para aprovechar el tiempo. Y vamos a hacer, pero es que este prompt es grande, entonces vamos a hacer este primer prompt, pero vamos a dar menos tiempo para que ustedes lo puedan adaptar. Se los voy a pasar por este medio y también se los voy a pasar en el archivo que les estoy pasando. Vamos a guardar. Aquí les voy a mandarle el archivo. Recuerden que tienen que trabajar en el mismo chat. Tiene que ser el segundo prompt. Ahí les mando el segundo prompt. Está debajo del primer prompt. Y vámonos a nuestra práctica. Vamos a tomarnos 10 minuticos. Me comentan cómo les va por el chat. Ok, ¿cómo les terminó de ir? Vale. Ok. Bien, entonces ya con esto ¿qué hemos hecho hasta el momento? Con lo que estamos trabajando hoy, estamos aprendiendo a utilizar las inteligencias artificiales generativas de texto, utilizando prompts eficientes. En este momento, hemos creado simplemente 2 prompts. Un prompt inicial de apertura de configuración previa, del cual pues tenemos una matriz general integradora y unas competencias específicas. Y por debajo tenemos ya nuestra matriz de contenidos, ¿sí? A algunos quizás les pudo haberle salido así o les salió de otra forma, pero ustedes validan si definitivamente les gustó o no les gustó. Vamos a hacer ahora nuestro tercer prompt. Este prompt es un poquito más sofisticado porque es el de la rúbrica general. Es el de la rúbrica general, vamos a verlo. ¿Sí? Entonces veamos. Siempre comenzamos con perspectiva. ¿Qué necesito que ella tome para responder mi instrucción? Entonces le digo, considerando la matriz de competencia general, que fue la primera, y considerando los contenidos temáticos, que fue la segunda, le digo, construye una rúbrica general de evaluación considerando los siguientes criterios. Ustedes pueden cambiar los criterios. Yo puse cognitivo, que es el saber, el procedimental, que es el hacer, el actitudinal, que es el ser. Yo adiciono 2 que a mí me gustan, pero ustedes los pueden quitar si quieren. El metacognitivo, que es el autoaprendizaje, y el crítico y creativo. Pero ustedes lo pueden quitar si ustedes quieren. Le digo, considera de igual forma los siguientes niveles de evaluación. Pongo los niveles de evaluación. Esto también lo pueden adaptar según ustedes. Por ejemplo, yo he hecho formaciones en Venezuela que la calificación es de 1 a 20, pero he hecho formaciones en Ecuador
que la evaluación era de 1 a 100. Acá en Colombia, en el contexto en el que yo me muevo, en Montería, la mayoría de las instituciones evalúan de 1 a 5. Entonces, ustedes lo adaptan según el nivel de evaluación de ustedes. El diplomado es aprobado en el nivel básico o alto superior. Aquí sí que la persona tiene que sacar más de 3.3 para poder aprobar el diplomado según esto. Le digo, utiliza un lenguaje accesible y fácil de comprensión para los participantes. Los descriptores deben estar centrados en las habilidades según los criterios de alineamiento de los objetivos de aprendizaje. La matriz debe tener criterios, nivel superior, nivel alto, nivel básico. Aquí presento los descriptores. Vamos a ver cómo, cómo nos trabaja este prompt, ¿sí? Y aquí le explico de paso qué es una rúbrica y para qué se utiliza, con la respuesta que me dé la inteligencia artificial. Entonces aquí me está generando mi rúbrica de evaluación. Esta rúbrica me gusta más de cómo la crea Teaching, partiendo de que yo puedo controlar lo que quiero que la inteligencia artificial me entregue. Entonces me genera una rúbrica. Esta es una rúbrica general de evaluación. Pueden haber rúbricas por temáticas, pueden haber rúbricas por actividades. Yo puedo hacer una rúbrica de evaluación para una actividad en particular, pero este es para general del curso. Yo tengo criterio cognitivo, nivel superior, que es el nivel más grande, dice, domina de manera profunda las teorías constructivistas, las pedagogías críticas y la taxonomía de Bloom, integrándolas en el análisis y propuesta de educación con claridad. Aquí a ustedes deberá pasar, domina las normas contables, domina el derecho, lo que ustedes quieran, en lo cognitivo. Pero si el estudiante sacó entre 4 a 4 y 5, entonces el descriptor queda. Explica con claridad las teorías constructivistas y la taxonomía. Pero si sacó básico, sacó entre 3.3 y 3.9, reconoce los fundamentos del constructivismo, la pedagogía y la taxonomía, aplicándolas parcialmente en ejercicios sencillos. Nivel básico, muestra comprensión limitada de las teorías con errores conceptuales. E inferior, no demuestra comprensión de las teorías. Entonces, eso es una rúbrica. La rúbrica es la manera con la cual nosotros definimos criterios de evaluación y se degradan los descriptores según su evaluación cuantitativa. Así que la rúbrica es un diálogo entre la evaluación cuanti y la evaluación cualitativa. Se asumen las escalas de valores cuantitativas, pero se asumen los descriptores cualitativos asociados a esa nota. Esa es la rúbrica general de evaluación. Esta es la rúbrica general de evaluación. Ustedes lo pueden hacer con 3 componentes. Yo lo hice con 5 componentes que estaría evaluando en mi curso. Esto lo pueden modificar según su gusto. Entonces, estas son las rúbricas de evaluación. Esta es la rúbrica de evaluación. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Después de este prompt, vamos a crear un acta de retroalimentación para no decirle al estudiante, mira, sacaste un 5 o sacaste un 4, sino entregarle todo un acta completa de retroalimentación formativa. ¿Ok? Sí, vale. Ok, ok, vamos para ver. Perfecto. Sí, yo considero que, pues bien, hay circunstancias de circunstancias y yo creo que muchas personas les va a tocar ver la clase si de pronto han tenido interrupciones, ¿cierto? Eh, Porque obviamente si yo de pronto he tenido circunstancias ajenas a mí que me piden de pronto estar completamente atento, va a ser muy difícil la comprensión. Yo reconozco que no soy pues el infalible a la hora de explicar. Puede ocurrir que quizás en algunos temas no sea tan claro, pero también se le suman muchos factores asociados a los participantes. Y yo creo que ustedes se han dado cuenta que quizás de pronto algunos se notan algo desorientados, y es creo que de pronto por las circunstancias que también les rodean a ellos. Pero ustedes juzgarán definitivamente si es un tema general de mi parte en el día de hoy o si es aspectos muy particulares. Estamos creando una secuencia de prompts. El objetivo de hoy es trabajar el pensamiento superior, pero también poder trabajar el uso de la inteligencia artificial generativa. Miren, el 80% de las inteligencias artificiales que yo utilizo son generativas, son como esta, son chats, ¿sí? Son chats.
Entonces, para que lo tengamos presente. Entonces, vamos por un tercer prompt. Comenzamos parametrizando la inteligencia artificial frente a lo que quiero hacer. Creamos la matriz de temas y ahora estamos creando la rúbrica general del diplomado. ¿Vale? Perfecto. Entonces, voy aquí a cerrar el chat por un momento y vamos a compartir este nuevo prompt para irnos a práctica. Porque al final es esto. Y creo que también se han dado cuenta que pues bien, después de explicar la conferencia al inicio, que es importante, ¿ya? Las prácticas son literalmente 10 minutos de práctica y como 10 minutos explicando lo que se va a hacer. Y vamos progresivamente avanzando. Yo voy a pegar nuevamente el prompt en la secuencia que estamos desarrollando. Vamos por el prompt número 3. Por el prompt 3, que es el prompt de rúbrica. Vamos a ver aquí. Prompt 3, que es creación de rúbrica. ¿Sí? ¿Vale? Ahí está el prompt. Voy a decirle guardar. Y esto se los voy a compartir tanto en texto como en archivo, ¿ya? Para que ustedes lo puedan tener. Ahí les mando. Se los mando aquí de manera textual. Y también les voy a mandarle el archivo para que ustedes lo puedan actualizar. ¿Sí? Ahí lo tienen. Vamos a crear una rúbrica. Después de la rúbrica vamos a hacer un acta de retroalimentación que sé que les va a gustar. Voy a activar como siempre el chat para que ustedes puedan interactuar, puedan compartir su experiencia, lo que van haciendo y vamos trabajando, ¿ok? Tomémonos una nueva práctica, ¿ok? Tercera práctica del día de hoy. Bien, dice William, listo. Esperando el cuarto prom. Dice Eva, súper, la verdad estaba muy atrasada con la IA, gracias. Hoy excelente. Roger nos comparte su rúbrica. Lourdes también menciona que ha sido interesante. Vale, aquí las rúbricas salen excelentes, las apliqué a voleibol. Ok, perfecto. De eso se trata, de que ustedes puedan responder obviamente a las actividades que estamos desarrollando. Habla obviamente de cómo podemos afianzar. Ahora, esto que estamos haciendo, obviamente pueden ampliarlo, lo que se les ocurra lo pueden hacer, siempre y cuando sepan pedírselo a la inteligencia artificial. Vale, vamos aquí a cerrar un momentico el chat para llegar a nuestro cuarto prompt. Voy a llegar a nuestro cuarto prompt. El cuarto prompt es un acta de retroalimentación final, ¿sí? Entonces, perspectiva, considerando la matriz de competencia, la matriz de rúbrica, ¿sí? Le digo, construye un acta de retroalimentación y evaluación final de resultados. Dame acá un segundito. Decía, considerando la matriz de competencia y la matriz de rúbrica, le digo, construye un acta de retroalimentación y evaluación final de resultados en formato de correo electrónico. ¿Para qué? Para uno devolverle a los estudiantes en formato electrónico cómo fue su proceso, en el cual, en un tono formativo, yo le pido que sea muy formativo, que sea motivador y claro. Le pido, esto lo pueden modificar. Yo particularmente le pido que agradezca el tiempo y dedicación brindada al programa, se presente el objetivo de la retroalimentación, se presente la rúbrica de evaluación con los descriptores aplicados al estudiante según su nivel. Se presenta igualmente las observaciones ampliadas y articuladas con las competencias tanto generales como específicas. Le estoy dándole el orden del correo que me va a construir. Seguidamente presento un cuadro de fortalezas y debilidades asociados al programa con recomendación de mejora. Finalmente, presenta un dictamen en el cual se indique si el
el promedio general del estudiante y si aprueba o no el diplomado. Para aprobar este PRON, vamos a necesitar una evaluación. Yo tengo aquí un formato muy sencillito, lo más sencillo posible, para no complicar esto. Vámonos aquí a poner una evaluación. ¿Sí? Y veamos para ver si aquí me aparecen. Vamos a ver si con esta ficha de evaluación. Entonces, por ejemplo, aquí tengo una ficha de evaluación. Digo ficha de retroalimentación. Nombre Jelly Ruana. Docente B. Coronado. Fecha. Vamos a poner aquí 3 de septiembre. Vamos por aquí criterio. Cognitivo. Esta persona le puse un 4.5. Comprende los conceptos. Y las observaciones son mías. Yo le digo, hombre, comprende los conceptos básicos de manera clara, aunque se le dificulta defender de forma oral. Procedimental, yo le pongo, entre más amplio ustedes pongan la observación frente al estudiante, va a ser mejor para la IA. Se esfuerza por innovar, aunque le falta articular nuevas tecnologías. Actitudinal, excelente. Metacognitivo, se adapta a los procesos de evaluación y retroalimentación. Creativo, muy bien, aunque aquí le falta. Tiende, eh, manifiesta, manifiesta creatividad, innovación, ¿sí? Innovación. Entre más información ponga, mejor. Voy a guardar este archivito. Es una hoja, una pequeña matriz. Vamos a guardarlo. Y entonces voy a poner mi PROM. Voy a poner el PROM número, vamos a poner el PROM número 4, que es el acta de retroalimentación. Bien. Vamos a poner aquí el PROM. Pero aquí tengo que adjuntar el archivo. Voy a adjuntar el archivo de la evaluación. Ficha de evaluación. ¿Ok? Y vamos a ejecutar para que vean cómo me haría la retroalimentación. Dice, aquí te presento una propuesta, acta de retroalimentación y evaluación como un correo electrónico, asunto, resultado de retroalimentación final, estimada Yerly, mire que coge el nombre de la estudiante, recibe un cordial saludo en nombre del coordinador de la coordinación del Diplomado de Constructivismo, Pedagogía y Pensamiento Superior. El propósito de esta acta es ofrecer una retroalimentación amplia y formativa. Resultados de la rúbrica, me ponen las notas de ella, 4.5, 4.3, 5, 4.7. Me presenta la retroalimentación formativa. Comprende de manera clara los conceptos de constructivismo, la pedagogía crítica y la taxonomía, lo que hace, aquí me presenta, has demostrado disposición para diseñar actividades, destacas por tu actitud ética colaborativa, has mostrado una excelente capacidad de autorregulación, manifiestas creatividad en tus propuestas. Perfecto. Observaciones articuladas con las competencias. Aquí está una fortaleza, fortaleza, excelente actitud y compromiso, creatividad e innovación, debilidades, fortalecer la defensa oral de concepto, esto lo sacó de la evaluación, mayor articulación de tecnologías emergentes de diseño, conservación de vínculos, dictamen final, promedio final 4.64, nivel superior, aprueba satisfactoriamente el diplomado, alcanzando un nivel sobresaliente en las competencias generales y específicas de la propuesta. Y aquí determino felicitaciones, Yerly, tu desempeño refleja compromisos, capacidades de reflexión con aprecio y conocimiento de haber coronado. ¿Ya? Y yo le puedo devolverle esta retroalimentación a mis estudiantes. Miren, esto, honestamente, yo creo que aunque tengamos toda la intención del mundo, antes no teníamos el tiempo para esto. Ahora con la inteligencia artificial sí es una realidad que yo pueda devolverle retroalimentación a mis estudiantes. ¿Ya? ¿Sí? ¿Qué les pareció ese ejercicio? Vamos a hacerlo. Voy a agregar el PROM número 4, que es de una retroalimentación general. Y también les voy a juntarles el formatico de evaluación para que ustedes lo prueben y lo adapten también. ¿Sí?
Vamos a ver acá. Voy a mandarles el prompt. Content. Lo van a adaptar. Voy a darles tiempo porque para que puedan adaptarlo. Ahí les mando los dos. Prompt temporal y ficha de evaluación. Nos vamos para nuestra cuarta actividad del día de hoy. ¿Ok? Voy a activarles el chat para que puedan compartir su experiencia. ¿Ok? Me comenta si se ha entendido y qué les pareció la actividad. Estoy feliz de aprender cosas nuevas, excelente. Dice Susana, ay, me hubiese gustado recibir algo así como estudiante, creo que es bonito y estimula seguir, excelente. Y eso es lo que buscamos precisamente con esto. ¿Sí? Dice por acá, saludo, profe, no pude entrar. Vamos. Excelente profesor, muy al día y autorizado. Muchas gracias, mi estimado user. Me dio hasta recomendaciones y conclusiones. Excelente. Gracias, el día de hoy estuvo muy bien desarrollado con la parte práctica. Perfecto. Dice, Copilot me respondió por voz, pero quedé esperando por escrito. Lo que pasa es que si activas el modo de voz, te va a responder por el modo de voz. Tendrías que salirte de allí y hacerle las peticiones ya de manera textual. Dice Antonio, excelente, me lo realizó Géminis. Fíjese que no cambié el nombre del docente en el documento, pero en el PRON le dije que tuviera en cuenta que el docente es mi nombre y así lo hizo. Excelente, ¿vale? Vale, perfecto. Yo casi no he hecho la práctica, vale, qué lástima. Vale. Pues Carmen hace una pregunta sobre cómo ha sido la experiencia con los diferentes modelos. Vale, vale, perfecto. Me alegra muchísimo. Bien, vamos a ver si alguien tiene manito levantada. Yo no tengo manito levantada. Vamos a intentar hacer un último prompt en el día de hoy. ¿Sí? Vamos a ver. Mañana vamos a trabajar procesos cognitivos. Es una clase maravillosa y vamos a hacer introducción a neurociencia. Así que les va a gustar bastante. Bien, vamos a hacer nuestro último prompt. Vamos a ver acá. En el día de hoy, pues, obviamente. Vamos a hacer algo. Vamos a buscar un plan de clase. Vamos a buscar un plan de clase. Plan de clase. eh, Vamos a buscarlo aquí. Punto dot. Vamos a ver formato plan de clase. Quiero buscar de una universidad. Vamos a ver. Plan de clase universitario. Quiero buscar un plan porque para que ustedes sepan que no importa el formato. Voy a abrir varios a ver cuál de pronto acá. Aquí me presenta, esto es un plan, esto es de una universidad, plan de clase de posgrado, nombre del curso, clave, departamento, programa, competencia a la que se atribuye el curso, unidades de competencia, estrategias didácticas, recursos bibliográficos, unidad de competencia, estrategia didáctica. Vamos a hacer un poquito, vamos a trabajar con esto, ¿vale? Yo necesito hacer mi plan de clase. Y si ya llegué a este punto donde he parametrizado la inteligencia artificial, es decir, esto no lo hagan hasta que no hayan entrenado a la inteligencia artificial como la hemos hecho. Voy aquí a adjuntar el plan de clase, ¿ya? Vamos a adjuntar el plan de clase. Sí, yo le voy a decir, vamos a escoger una unidad temática. Voy a escoger como unidad temática, vamos a escoger la clase sobre fundamento del constructivismo, ¿cierto? ¿Qué le digo? Considerando todo lo anterior, perspectiva. Considerando todo lo anterior, voy a copiarlo acá arriba más bien. Vamos a hacer eh, creación de plan de clase. Creación de plan de clase.
con formato. Considerando todo lo anterior, considerando todo lo anterior, eh, considerando todo lo anterior y teniendo en cuenta la unidad, temática 1, vamos a hacer un sondeo. ¿Qué información necesitamos darle a la inteligencia artificial? Ve aquí las competencias ya las tiene, tipo de competencia ya las tiene, escenario. Esto me toca dárselo porque no, o sea, no se lo he dado, así que me toca dárselo. Escenario. Vamos a ver. Escenario. Debo entregarle escenario. Vamos a ver acá. Tengo que decirle escenarios que, porque son, si no se lo doy, lo va a alucinar. Y no quiero eso. Vamos. Escenario que no lo tiene. Tiempo. Número de semanas. Se lo voy a dar. Yo también me toca suministrárselo. Tiempo. ¿Sí? Por ejemplo, 2 semanas. Por aquí, una sesión de 3 horas en mi caso. ¿Vale? Ese es mi caso. Vamos a ver acá. ¿Qué más? Estrategia de evaluación. Ya está previamente en mi front. Recursos didácticos. Estrategia didáctica. Vamos a asumir como estrategia didáctica. eh, Vamos a dejarlo ahí. Él tiene información para sacar la estrategia didáctica. Unidad de competencia, escenario tiempo, va. No, ya esto es lo mismo. Que literalmente es lo mismo. Yo simplemente con esto se lo puedo hacer. Entonces veamos qué más. ¿Qué estoy haciendo? Estoy intentando darle lo que yo no le he suministrado. Entonces, considerando todo lo anterior y teniendo en cuenta las unidades temáticas, la unidad temática 1, ¿sí? Y el formato de plan de clase adjunto, ¿sí? Y considerando como escenario presencial, ¿sí? Y como tiempo, una sesión, de 3 horas, ¿vale? Eh, Créame completamente el plan de clase según el modelo adjunto, ¿sí? Según el modelo adjunto. ¿Vale? Voy a hacer aquí responder en el mismo chat. Responder en el mismo chat. Responder en el mismo. Vamos a probar este prompt. Así que voy a ponerlo acá y vamos a ejecutar para que vea cómo nos va. Vamos a ver. Aquí es. Plan del diplomado, constructivismo, unidad temática, fundación del constructivismo, aula presencial, tiempo competencia al que se contribuye curso. Me está generando todo. Ya simplemente copio y voy poniendo unidad de competencia, enunciado, identificar y explicar los principios y teorías fundamentales, escenario, aula de clase especial, espacio de discusión y trabajo, tiempo 3 horas, estrategia didáctica, apertura, desarrollo, cierre de la clase, recursos didácticos y biográficos, aquí me genera algunos, estrategias de evaluación, diagnóstica, formativa, sumativa,
Actividades extra clases sugeridas, aquí me establece algunas. Entonces ya yo aquí puedo generarlo. Si quieren hacerlo más profundo, si tienen la versión paga, pueden activar el modo de piensa más lento, ¿sí? Y le van a decirle, ¿vale? Van a juntar nuevamente el formato y decirle, ¿podrías construir de manera más amplia cada aspecto? Le voy a decirle, entrégame el resultado en formato de Word, ¿sí? Lo más similar al formato adjunto. ¿Sí? Vamos a ver. Y aquí le estoy pidiendo literalmente que me lo construya en formato de Word. El formato de Word no es tan... Aquí se va a demorar un poquito más porque estoy utilizando una versión un poco más avanzada del algoritmo. ¿Sí? No tengo muchas expectativas del documento de Word porque no me va a salir exacto. Sería genial que me llenara el formato, ¿cierto? Pero la realidad es que todavía, al menos no ha llegado ahí, ni siquiera utilizando el modo agente nuevo. Ya he hecho pruebas y todavía no hemos llegado a ese punto. Pero no me sorprende que en un par de meses o años quizás de pronto ya tengamos, pueda decirle, mira, coge este formato y diligénciamelo. Estoy viendo que lo recree, pero no sé hasta qué punto lo va a hacer. ¿Ya? Entonces, vamos a ver. ¿Sí? ¿Cómo se sintieron en la clase de hoy? Ya vamos a ir terminando, ya la práctica. Vamos a ver cómo lo hacemos. Voy a mandarles el prompt para que puedan hacer la actividad. Vamos a mandar. Voy a mandar el prompt. Voy a mandarle también la ficha con la que estoy trabajando para que lo puedan tener. ¿Ok? Ok. Vale. Perfecto. Vamos para ver cómo nos fue. Y aquí me está generando ya el archivo. Vamos a ver. Mira que me generó el archivo. Vamos a descargarlo. Ya descargué el plan de clase. Y mire que, como decía, el formato no me queda igual, pero mire. Diplomado de Constructivismo Pedagogía, formato guiado para elaboración, dice el nombre del curso, clave por definir, pedagogía didáctica, doctor Ever, competencia al que se contribuye el curso, unidad de competencia, escenarios, tiempo, estrategias didácticas, actividades, estrategia, mire, me genera todo un ejercicio y es un apoyo. Aquí tengo una planeación, así como Teachy, pero ya una planeación ya más acorde con el formato que me pide la universidad. Ya es un trabajo que de pronto me ahorra muchísimo. Entonces, vemos cómo podemos trabajar con estas inteligencias artificiales generativas. ¿Ok? Practiquen, mi gente, y pues disfruten al máximo cada enseñanza. ¿Ok? No sé si tienen alguna pregunta para dar por terminada la sesión del día de hoy. Ok, entonces muchas gracias. Dios me los bendiga. Mañana nos vemos a las 6 de la tarde. Ok. Yo mañana voy a estar con ustedes, Dios mediante, pero ya lo que es el día viernes en la noche van a estar con Olga, sábado en la mañana y lunes van a estar con la profesora Olga. Ya yo regreso con ustedes el martes y miércoles y terminamos este maravilloso diplomado. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Bendiciones.